Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Ya estamos en nuestra sección Sí Banco y me acompaña en esta mesa Juan Musi, director general de Sí Fondos. ¿Cómo estás, Juan? Miguel Pascal, muy bien, con gusto saludarte como todos los días. Bueno, pues va avanzando el proyecto de reforma fiscal de Donald Trump. ¿Dónde parará? Nadie lo sabe. Es como la bolita de la ruleta, pero está avanzando y tiene aspectos que debieran hacernos estar alertas de lo que pudiese aprobarse en el Congreso de Estados Unidos. Por supuesto. Mira, la verdad es que yo creo que es bien importante que esta reforma se apruebe en diferentes medidas quizás a las que se plantearon originalmente. Por ejemplo, él originalmente quería bajar el impuesto de las empresas del 30 al 15. Sí. Quizás esto no lo logra, pero sí se bajen al 20. Luego, los tabuladores de ingreso a las personas físicas, quiere reducirlos de 7 a 3. También hay una baja importante para las personas físicas. El tema de los recursos de las empresas que tienen dinero en paraísos fiscales o en lugares en donde no contribuyen, eso lo va a gravar al 10%, ¿no? En fin, hay una serie de cosas que quizás ahorita se están poniendo de acuerdo, están cabildeando, están negociando y no acaban siendo como él las promovió, pero al final de cuentas algún tipo de reforma fiscal va a salir. Te comentaba ahorita, por ejemplo, antes de que entráramos al aire, ya viendo el detalle fino de esta reforma, ayer me enteré de que, por ejemplo, las empresas norteamericanas que tienen filiales fuera, vamos a pensar en las armadoras de coches en México. Y de nuevo aquí, perdón que agarre el sector automotriz al que pues tanto han golpeado con este tema del Telecán y ahora de la reforma fiscal. Quieren promover, no quiere decir que así vaya a pasar, pero quieren promover que si una planta armadora aquí en México, por ejemplo, arma y fabrica un motor y se lo vende a una ensambladora en Detroit, en Michigan, le quieren poner ese motor un 20% de impuesto. ¿Por qué? Porque lo que quieren evitar es que, por ejemplo, esa empresa en Silao, Guanajuato o en Hermosillo, que es la misma empresa, sí, tenga una gran utilidad vendiéndole ese motor a su empresa, digamos, matriz o filial en Estados Unidos. Y entonces, para evitar que al final se den este tipo de manejos, pues simplemente lo que quieren hacer es, para que le venda ese motor casi que a costo, quieren promover que le pongan un 20%. Agarré una armadora mexicana como ejemplo, sí, pero esto aplica para, por ejemplo, una marca de lujo francesa que quiere vender zapatos o bolsas para mujer en Estados Unidos, ¿no? Y igual la empresa europea se queda una utilidad enorme, y llega ya a Estados Unidos y prácticamente se vende a costo. Bueno, pues eso que se estaría exportando a Estados Unidos desde Europa llevaría un 20%. Ya, ¿no? Por ejemplo, eso aplicaría para las empresas que producen ropa en Asia, por ejemplo. Sería también el mismo... Sí, el mismo caso. Agarré el ejemplo de México y el sector automotriz porque es muy gráfico, pero sí, Pascal, tal y como lo están planteando. No, bueno, pues eso debe hacer sonar las alarmas en México si es que se aprueba de esa manera, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y es otro muy buen ejemplo. Imagínate toda esa ropa asiática que le metes un 20% de sobreprecio cuando llega a Estados Unidos, pues ya le quita el atractivo de esa manufactura que de alguna forma... Pero al mismo tiempo aumentará, volverá más caros todos esos productos fabricados en el exterior. Sabemos que Estados Unidos, la sociedad estadounidense tiene un enorme apetito de consumo y se ha visto beneficiado con precios reducidos por la producción en otros países. Todos esos productos aumentarían, naturalmente, ¿no? Al final sería de nuevo, acuérdate del famoso Border Adjusted Tax, el tax que quería poner de fronterizo. También al final el que iba a pagar los platos rotos era el consumidor. Si esto pasa tal cual lo estamos platicando tú y yo también, el consumidor va a pagar un sobreprecio también de 20%. Sí. Entonces, evidentemente, son de los detalles que quizás ahorita se siguen cabildeando, se siguen negociando y no van a pasar así, pero leyendo la letra chiquita, pues ayer me encontré con esto y dije, caray, esto vuelve a tener un impacto muy relevante, por ejemplo, sobre todo en el sector automotriz mexicano. Ya independientemente de lo que pase con el TLC, ahorita no estoy hablando del TLC, está fuera del TLC, esto es tema de reforma fiscal, así es, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ojalá... Mira, ¿Qué haríamos en ese caso? Bueno, ese es un caso extremo el que tú estás planteando, pero finalmente algún tipo de reforma fiscal se va a aprobar y nos toman un momento muy delicado porque, bueno, lo comentábamos el día de ayer, lo que viene en los próximos 2 meses, viene cambio de gobernador en el Banco de México, viene una nueva ronda de renegociaciones del Telecán la próxima
semana, ¿no? Bueno, a partir del día 17, del 17 al 21, tiene México ya encima un proceso electoral. Un cambio fiscal en Estados Unidos, ¿qué provocaría en México y qué tipo de respuesta tendría que tener en un entorno complicado como el que estamos describiendo, Juan? Mira, yo soy de los que cree que lo que más le conviene a México ahorita es que sí pase esta reforma fiscal y que de alguna manera Trump ya se anote por lo menos un triunfo, ¿no? Como no le han pasado nada y como nada de lo que ha propuesto casi que lo han bateado, yo creo que es importante que se anote este triunfo para que no esté tan ensañado y tan empecinado en darle en la torre al TLC. Entonces, si pasa la reforma fiscal y efectivamente, por ejemplo, la tasa impositiva a las empresas baja del 30 al 20, que esto es muy probable, Pascal. Sí. Yo creo que no inmediatamente, pero sí en el corto plazo nos va a obligar a México también a hacer una reforma fiscal. ¿Qué incentivo tendría una empresa de venir y plantarse y invertir en México a pagar el 30% de ISR cuando, por ejemplo, en Estados Unidos esa misma planta pagaría el 20% de ISR? ¿Me podrías decir los salarios, ¿no? La competitividad y la especialización de la manufactura y el hecho de que en México hay una mano de obra muy calificada a un precio que en Estados Unidos no se podría dar, pero eventualmente debe de venir también una corrección en los salarios en México, ¿no? Entonces yo creo que tarde o temprano, en el sexenio que sigue, quizás tan pronto como en el año 1 o 2 del próximo presidente, esta reforma fiscal de Trump nos obligaría a nosotros a hacer una reforma fiscal. Sí. ¿Y por qué nos obligaría? Porque eso que tendríamos que hacer para volver a ser competitivos y, por ejemplo, igualar y ponernos al 20% igual que Estados Unidos, dejaríamos de recaudar 10 puntos porcentuales de todas las empresas. ¿De dónde va a salir si no tenemos margen de maniobra, si estamos con un presupuesto ajustadísimo? Pues tendría que salir de gravar medicinas y alimentos, es mi teoría. Entonces, al final, creo que esta reforma fiscal de Trump nos puede obligar, tarde o temprano, a hacer una buena reforma fiscal. Hacer una reforma fiscal que muchos han dicho que es necesaria, que se ha ido pateando el bote. Sabemos la gran polémica, la gran discusión que desata en México cada vez que se habla de una reforma, de aumentar el impuesto al consumo, de gravar productos que no están siendo gravados actualmente. Pero yo creo que eso tendría que ser materia del próximo sexenio. No me imagino en plena temporada electoral al Congreso de la Unión haciendo una reforma semejante. No, ni a ningún candidato o aspirante a la presidencia. Proponiéndolo, ¿verdad? Proponiéndolo. Ya lo propondrán que llegue, ¿no? Así es. Se va a ver en la necesidad y va a explicar por qué en la campaña electoral no lo propuso, pero por qué ahora sí, ya habiendo tomado posesión, se requiere esa reforma fiscal y tal vez la tengamos. Cuando quieres votos, sí. Esto que estamos platicando tú y yo es lo más impopular y es un suicidio. Es dinamita pura, ¿no? Pero al final todo el mundo sabe que la estructura fiscal actual del país es sumamente defectuosa y es una promotora de la ilegalidad y de la informalidad a más no poder, y que somos muy pocos contribuyentes pagando mucho, ¿no? Entonces, al final, y también los más beneficiados tendrían que ser los que menos tienen, porque esta mayor recaudación les daría a ellos mejores servicios de comunicación, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Pues pero vender eso va a ser muy, muy, muy complicado. Querido Juan, en este entorno, ¿qué le recomiendas a los inversionistas? Bueno, pues hay que, fíjate qué curioso, y ya no hay mucho tiempo para comentar ese detalle, pero todo lo que está pasando en Arabia Saudita, que en algún momento lo has comentado. La detención de los príncipes. ¿No? Este supuesto arraigo el órgano anticorrupción, ¿no? Así es. Sí. Al final de cuentas parece ser que es un tema de poder en Arabia Saudita. O sea, el que está orquestando todo esto es uno de los 50 y tantos hijos que tuvo el rey, que falleció hace como un par de años, ¿no? Pero esta crisis en Arabia Saudita ha provocado una reciente subida en los precios del petróleo importantes, ¿no? Entonces, esto ha ayudado o ha contribuido a que el tipo de cambio en cierta medida se aprecie, porque la mezcla mexicana ya se está cotizando por arriba de $50, estamos como a 19.07 en el interbancario. Yo a este nivel, Pascal, sigo pensando que la gente tiene que consolidar un patrimonio o armar un portafolio
previendo por lo menos entre un 25 y un 35% en dólares, ¿no? El vehículo, yo lo he venido comentando aquí, nuestro portafolio de acciones está pagando a hoy tasas del 14%. Es cierto que mucho de este rendimiento ya fue, y yo no quiero invitar a la gente a que piense que de aquí en adelante va a ganar el 14%, pero sí va a ganar tasas muy competitivas. De hecho, si no le aprobaron la reforma fiscal a Trump, puede venir un descalabro en los mercados bursátiles, Pascal. Mucho del rally o del movimiento de los mercados hacia arriba tiene que ver con la posibilidad de que sí se apruebe. Así es, ¿no? Entonces yo seguiría pensando en eso. Nuestro portafolio en euros también ha rendido un 11% en euros. Creo que el euro se va a seguir revaluando porque el Banco Central va a reducir los estímulos allá y eso provocaría hasta cierto punto la apreciación de la moneda. Europa nos gusta como región. Entonces yo creo que es obligado, con todo esto que viene y todos estos factores que tú y yo hemos comentado que preocupan, vale la pena diversificar y que nos contacten porque aunque ya no está a los 17.80, bueno, pues creo que en este momento hay que protegerse ante la volatilidad que creo que va a ser bastante. Muy bien, Juan, ¿en qué teléfono los puede localizar nuestra audiencia? Con LADA 55 1100 1586, 1100 1586. Como siempre te digo, platicar no cuesta absolutamente nada. Déjenos hacerle una propuesta y evidentemente podemos ir a visitarlo, su casa, su oficina, donde nos diga. Tenemos cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y en el Twitter en @CISomosAmusi. Muy bien, Juan Musi, director general de CIFondos, muchas gracias por venir. Gracias como siempre, Pascal. CIBanco presentó